Por 3 años y medio se escuchó a Cristo Jesús, hermanos. Y Judas, ¿cómo terminó? Ahorcado. Se perdió. Y fue el hijo de perdición. Así es que asegúrese, hermanos. Ni tampoco dar ofrendas grandes, hermanos. Las ofrendas, la salvación no se compra, hermanos. La salvación no se compra. Vamos a ver después cómo hay personas en este tiempo, hermanos, que venden la salvación. Y hay personas que en lugar de recibir a Jesús, dan una ofrenda grande, hacen obras caritativas, pensando que de esa manera van a obtener la salvación. Pero el don de Dios no se consigue con dinero, hermanos. El don de Dios, la salvación, es un regalo de Dios solamente a través de Cristo Jesús. La parte de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente creer en el Hijo de Dios. Así es que esta iglesia estaba en problemas. Esta iglesia estaba, hermanos, en tribulaciones, en pruebas. Entonces, ¿cuál es el propósito de Apocalipsis? ¿Cuál es el propósito del libro? Aparte de los símbolos, hermanos, aparte de todas las cosas que hay, es importante el propósito del libro. Entonces, lo que Jesucristo, lo que Dios quiere, hermanos, es animar y fortalecer a las iglesias de ese tiempo. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos, y es como una espada que penetra. Es una espada que penetra. Algo que Dios hace, hermanos, es que Dios no está de acuerdo con el pecado. Dios espera. Y si usted ve más adelante, aún a Jezabel, dice Dios, le he dado oportunidad, le he dado chance que se arrepienta. Lo que Dios manda, hermanos, es que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos. Porque si no nos arrepentimos, como una candelita cuando ya se está apagando, Dios viene, la saca, la bota y pone otra, hermanos. Dios no es sentimentalista. Dios ama y es un Dios de misericordia, pero es un Dios de justicia también, hermanos. Y Dios no juega con el pecado. Y los anatemas tienen que salir, hermanos, del pueblo de Dios. Porque Dios mismo saca, hermanos, la escoria. Dios mismo saca lo que no es de su pueblo, hermanos. Por un tiempo puede estar ahí. Aquí las personas cuando van a pescar, a veces van a pescar, hermanos, bueno, algunos que les permiten con atarraya o con anzuelo, pero cuando van a pescar un pez muy pequeño, ¿qué hacen con ese pez muy pequeño? Lo tiran de regreso y solo buscan los peces grandes. Nosotros que somos cristianos, cuando vamos a pescar un huilín o huilín, como se llama, hermanos, o un que no tiene escamas ni aletas, ¿qué hacemos con ese pescado? Lo tiramos. ¿Por qué? Porque no comemos eso. Pero cuando agarramos una ¿cómo se llamaría ahí? Una mojarra ahí, hermanos, o un buen pescado, ese es lo que Dios quiere. Dios quiere buenos pescados. Dios no quiere pescados lisos, hermanos. Sí. Dios no quiere pescados sin escamas. ¿Y cuáles son los lisos? Los inmundos. Los inmundos. Así es. Los inmundos. Así es que al final dice que los ángeles harán la obra. Así es que, hermanos, imagínense, Dios nos ama tanto. Lo que más alto nosotros conocemos, hermanos, en el reino mineral es el oro. Y nosotros apreciamos el oro. ¿Qué tal si usted tiene un anillo de cuando se casó que le cuesta unos, digamos, unos $1,000, unos $3,000 de oro, de 16 quilates, digamos, ¿no? O de 14 quilates, ¿no? Y ese, discúlpeme lo que le voy a, para hacer la idea, y ese anillo se le va en el toilet. ¿Qué haría usted con ese anillo? ¿Lo dejara que se vaya? ¿Va a buscar unos guantes o lo va a sacar inmediatamente? Sin guantes, mete la mano. Lo saca rápido, ¿no? Hermanos, disculpen la comparación, pero eso somos nosotros para Dios, hermanos. Eso somos nosotros para Dios. Usted puede estar en el fango. Usted puede estar en lo podrido, hermanos, en la escoria, en el pecado. Pero ¿sabe qué?
Dios inmediatamente, ¿qué hace? Mete su mano. Dios es bueno y misericordioso, hermano. Nosotros somos valiosos delante de Dios. Somos tan valiosos que Él dio a su Hijo para que su Hijo viniera a derramar su sangre por cada uno de nosotros. ¿Tendrá un precio el Hijo de Dios, hermanos? No. Pues ¿sabe qué? Individualmente, personalmente, no colectivamente, nosotros, hermanos, valemos lo que Cristo vale delante de Dios. Y así como Dios ama a Jesús, así lo ama a usted personalmente. Algo que nunca debe de olvidar es que Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama donde quiera que nosotros estemos y nos perdona y hará cualquier cosa, hermanos. No se dará por vencido por cada uno de nosotros. Mi hijo mayor le preguntó a un anciano que tiene más de 50 años de casado y le dice, ¿qué hace usted cuando se enoja con su esposa? Bueno, en primer lugar trato de no enojarlo porque tengo 50 años y he invertido mucho en ella y no quiero perderla. Sí. Y creo que a la edad que tengo ya no podría conseguirme otra. Así es que, hermanos, Dios ha invertido mucho en nosotros, hermanos, y no nos dejará ir tan fácilmente, hermanos. Y si es necesario comprarnos de nuevo, yo le aseguro que Dios lo haría. Así tan valiosos somos nosotros. Y hay muchas historias, hermanos, que podríamos ver. Nunca se olvide que Dios, hermanos, está allí pendiente. Y estamos aquí porque Dios, hermanos, quiere que estemos aquí vivos. Qué dicha la de nosotros poder estar vivos en este tiempo, hermanos. Qué bendición la de nosotros vivir en este siglo de ciencia, de conocimiento, hermanos, pero no solamente de conocimiento de afuera secular, sino también del conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Lo mejor que nosotros nos vamos a llevar cuando moramos es haber conocido a Dios, hermano. Amén. Lo mejor que nosotros nos vamos a llevar cuando moramos es haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No hay precio. Pablo dijo, lo demás lo tengo por estiércol. El valor más grande es el conocimiento y la sabiduría de nuestro Dios, hermanos. Ningún high school, ninguna hermana universidad, ninguna cosa puede compararse al conocimiento de Dios, hermanos. Así que si usted conoce de Dios, hermanos, eso es sabiduría delante de Él. Ahora, bendita promesa. Vamos a ver una promesa. En Apocalipsis hay 7 promesas, hermanos, y están escondidas. Vamos a ver esta bendita promesa que dice la palabra de Dios. Regresemos a Apocalipsis capítulo. Solo quiero un paréntesis, solo quiero explicarles lo que les decía. Vamos a Apocalipsis 1, baje al versículo 10, vaya al versículo 10. Y aquí les quería explicar la versión. En las versiones dice, en el día del Señor, ¿verdad? En el día del Señor. Pero aquí, ¿qué dice, hermanos? Pero un domingo. Pero un domingo. ¿Este traductor es sabático? ¿Guarda los 10 mandamientos? No. ¿Cuál es el día del Señor para él? El día del Señor. Pero ¿sabe qué? Aquí, ¿cuál es el día del Señor hablando del día del Señor de reposo, hermano? ¿Cuál es? El sábado. Entonces, ¿cómo debería decir aquí, hermanos? Pero un sábado. Pero también el día que Cristo venga, hermanos, también se le llama el día del Señor. Y en profecía y en historia, Juan fue, ¿a dónde, hermanos? Al día del Señor. Así es que mucho cuidado con las traducciones. Esto es bien obvio. No debemos confiarlo. Debemos usar las cosas que sí son, pero también debemos de leerlas aquí. Y también hay otros versículos que si nos da el tiempo vamos a ver que como la versión, nueva versión, como esta versión y como otras versiones, hermanos, hablan de 3 cosas diferentes, pero que también al estudiarlas tienen, hermanos, la respuesta. Entonces vamos a ver la primera bienaventuranza, la bendita bienaventuranza. Verso 3 otra vez, hermanos, verso 3 de capítulo 1. Mire aquí esta bendita promesa, esta felicidad. Dios bendiga, dice otra versión, bienaventurado a los que leen como, hermanos, en público. ¿Qué estoy siendo yo en esta oportunidad? Bendecido. ¿Por qué? Porque estoy leyendo en público. Ahora, el verbo leer está en singular. Mire, dice Dios bendiga, dice en esta versión, al que lee, o a quienes lee, dice. Pero en esta versión dice, al que lee.
al que lee. Porque cuando se escribió esto, se está refiriendo a ¿qué libro? Al libro de Apocalipsis. Y estas cartas, esto que Juan escribió, se tenía que leer, hermanos, todas las veces que se reunían en las congregaciones. Y se tenía que leer en público, o sea, en voz alta. Y ahora cumple el otro propósito. Y dice, este mensaje. Y bendiga también a los que escuchen. El verbo escuchar ahora está en plural. Porque claro, es lógico. Uno está hablando y 50 están escuchando. Entonces hay bienaventuranza, hay afortunado, hay felicidad, hay gozo cuando se oye la palabra del mensaje de Apocalipsis, hermanos. Y cuando se predica el mensaje de Apocalipsis. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, recibe bendición. Mire, toda la palabra de Dios es bendita. Pero en ningún libro de la Biblia usted va a encontrar que diga, hermanos, bendito el que lea Isaías. Bendito el que lea Juan. Bendito, aunque sí hay bendición. Pero me quiero referir que lo diga, hermano, solamente el libro de Apocalipsis. Así es que darle lectura en público a aquella gente, dice, era una bendición. Y por eso decimos, bendita, ¿qué cosa, hermanos? Promesa. Porque cada vez que usted va a predicar la palabra, le va a hablar del evangelio a alguien, va, hermanos, a comunicarlo de Dios, usted está siendo bendecido. ¿Cuántos quieren esa bendición? Ahora, los que están escuchando también, cada vez que usted viene al culto y oye la palabra de Dios, usted, hermanos, recibe bendición también de Dios. Y no solamente en el libro de Apocalipsis, también, hermanos, en toda la palabra de Dios. Mire qué bendición. Cuando se le lea a usted en público el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué nos da eso, hermanos? Consuelo, fortaleza, seguridad. ¿Quién es nuestro pastor? Dios. ¿Qué nos va a faltar? Nada. Cuando usted oye y se le lee el Salmo 91, dice, hermanos, ¿cómo dice el Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Hermanos, y si usted lee todo, bienaventurado. Si usted lee el Salmo también, que dice, hermanos, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué hace eso? Nos da fuerza, nos fortalece. Cuando usted lee, por ejemplo, por la llaga de Cristo, ¿somos qué? Somos sanados. Tiempo pasado. Por la llaga de Jesús, hermanos, somos sanos y estamos en fe y le creemos a la palabra de Dios. Entonces dice, hermanos, que somos bienaventurados, somos felices cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Aleluya, santo. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Pero no llega hasta ahí nomás. No es suficiente ahí también, hermanos. Aquí une escuchar y obedecer. Pero también dice aquí el verso 3, los que escuchan y lo obedezcan. Hay bienaventuranza, hermanos, cuando ponemos en práctica lo que escuchamos y lo que se está leyendo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos obedientes a su mensaje. Cuando Dios los manda algo, hermanos, si Dios dice, arrepiéntanse, arrepintámenos. Si Él dice, bautícense, bautícense. Si Él dice, reúnanse, reúnanse. Obedézcame, obedecerlo a Él, hermanos. La obediencia es muy importante delante de Dios. Y por último dice, obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que anuncia este día. En otra versión dice, hermanos, que el tiempo está cerca. Está próximo. Usted está cerca del otro hermano. Usted está cercano del otro hermano. El día del Señor se acerca, hermanos. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde se encuentra en el día del Señor? Usted sabe que ayer me contaba hermano Marín lo que le pasó, hermanos, a su testimonio. Hermanos, si uno no sabe cuándo uno puede morir. Uno puede morir en un momentito, hermanos. Le da una ¿cómo se llama? Neumonía o una enfermedad, hermanos, que lo mata inmediatamente. O un accidente, una bala perdida o lo que sea. Dios nos libra de todas esas cosas. Pero hermanos, no sabemos en qué momento podemos morir.
Y si nosotros morimos en ese momento, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestra relación delante de Dios? El día del Señor, hermanos, se acerca. Entonces, hay bienaventuranza para aquellos que leen, que oyen y que, hermanos, y que obedecen la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice Juan 15, Juan 14, 15? Juan 14, 15 dice, ¿se acuerdan lo que dice Juan 14, 15? Dice, el que, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos a Jesús, vamos a guardar sus mandamientos. Y léame el verso 23. Miren lo que dice el verso 23, hermanos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Imagínense, cuando amamos a Dios, guardamos su palabra. ¿Qué es guardar? Obedecemos su palabra, hermanos. Y cuando obedecemos su palabra, Dios también nos ama. Y dice que al amarnos, hermanos, nosotros nos convertimos en su morada. Y Él vendrá con su Hijo, con el Padre, a hacer morada en cada uno de nosotros. Y nosotros podríamos decir también, hermanos, porque le amamos, porque le obedecemos a través de la voluntad de Dios, hermanos, también vamos a vivir con Él para siempre. Qué promesa, qué belleza, hermanos. Ahora, veamos la segunda promesa. Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Apocalipsis capítulo 14, verso 13, hermanos. Son 7 promesas que Dios nos da y que están escondidas acá en el libro de Apocalipsis. Y que fue para esta iglesia. Dice el versículo 13. Entonces oí una voz del cielo que me decía, escribe esto. Dios bendecirá a los que ahora en adelante mueren unidos al Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios dice, así es, porque ellos descansarán de todos sus sufrimientos y dificultades, pues Dios los premiará por todo el bien que han hecho. Tengo un amigo que anda con un bordón. Anda con un bordón, hermanos, ahí anda cojeando con el bordón. Y dice, ¿sabe qué? No me quiero morir. Prefiero andar con este bordón, pero no me quiero morir. Otra señora dice, bueno, estoy con cáncer, tengo mis hijos, mis nietos, pero no me quiero morir. Quiero seguir viviendo, hermanos. Quiere decir, no importa. Pero mire, aquí hay una bienaventuranza. Dice, dichosos, bienaventurados, los que de aquí en adelante mueren en quién, hermanos, en el Señor. Eso es muy importante. Morir, pero en el Señor. ¿Usted está en el Señor? Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted está en el Señor. Pero si usted no está en Cristo, si usted no está en Cristo, o Cristo no está en usted, usted no está en el Señor. Si usted está pensando en pecado, Dios no está con usted. Si usted está planeando el pecado, si usted está cebando el pecado, si usted está, hermanos, acariciando el pecado, Dios no está con usted. Usted es un pecador, usted es una pecadora. Y si muere hoy, hermanos, por eso Dios quiere que ninguno de ustedes se muera. Así es. Dios quiere que ninguno de ustedes se muera. Pero quizás cuando usted se muera, yo le voy a decir a su esposo o a su familiar, le voy a decir, tráigame la Biblia de él. O tráigame la Biblia de él. ¿Y por la Biblia cree que se puede decir si alguien es cristiano, hermanos? ¿O no es cristiano? ¿O puede parecer que la acaba de comprar? ¿Ah? El problema, sí, ahí está una pista. Ahí está una pista, ¿verdad? Hay una pista ahí. Sí. Entonces cuando me traiga la Biblia voy a decir, Señor, en tus manos está. No vamos a empezar a decir, oh, esta sierva de Dios, sierva del demonio otra vez. Esta sierva de Dios y no se arrepiente. O este siervo de Dios. No, hermanos. No. Que ahora está en la presencia de Dios. No, hermanos. Por eso hoy es el tiempo de arrepentirnos. Hoy es el tiempo de buscar a Dios, hermanos. Antes que sea demasiado tarde. Sí, bienaventurado, dichoso el que muere de aquí en adelante en el Señor. Imagínense cuando se escribió Apocalipsis a las 7 iglesias en el tiempo de las catacumbas, cuando las muchachas eran llevadas. Muchachas, alístense, muchachos, alístense.
Las muchachas eran llevadas, hermanos, a los coliseos. ¿Saben por qué existe hoy los juegos del fútbol americano? Porque antes en los coliseos romanos llevaban a los Goliat, llevaban a los peleadores, llevaban hermanos, a esos hombres a pelear con espada y con escudo. Y cuando los líderes romanos, que eran hombres también no justos delante de Dios, y muchos de ellos, según la historia, eran hermanos hasta homosexuales, y ese día ellos querían ver sangre, hermanos, no importaba, decía, hoy quiero ver sangre, y que se maten unos a otros, hermanos. De eso vienen estos tipos ahora, que ahora se ponen sus cascos, hermanos, y son como unos toros y pelean para poder entretener a la gente. Y era una estrategia de ellos para poder dominar al pueblo. Muchas veces, hermanos, el pueblo estaba resentido con ellos, y de esta manera que creían que el pueblo le iban a alegrar al pueblo, y hacían estas cosas, hermanos. Pero en ese tiempo llevaban a las jovencitas para que las panteras se las comieran, hermanos, para que los leones se las comieran, para que, hermanos, los animales se las comieran. Imagínense, tremendo, hermanos, que fuera de una jovencita hoy o de un jovencito en este tiempo, hermanos. Imagínense los gritos que diera cuando viera una pantera que se la quiera comer, hermano. ¿Y sabe qué hacía? Según la historia, dice la historia, hermanos, morían cantando al Señor, morían alabando a Dios, morían sirviéndole a Dios, hermanos. Dice, bienaventurado. Y si alguien moría, se escapaba de eso, hermano. Me dice que viene una persecución. Vienen, hermanos, matando a los cristianos. Si usted se muere antes, bienaventurado. Pero si está en ¿quién? En Cristo Jesús. Si usted se muere hoy, qué dicha, hermanos. Si usted se muere en nuestro Señor Jesucristo, esa es una bienaventuranza. Capítulo 16, verso 15, hermanos. Tercera bienaventuranza. Bendita promesa. Dice, capítulo 16, verso 15. 16, 15. Por eso el Señor Jesús dice, yo volveré cuando menos lo esperen. Volveré como el ladrón que roba en la noche menos esperada. Dios bendecirá, bienaventurado, al que se mantenga, como dice la palabra de Dios, hermanos, despierto y vestido, pues no le sorprenderán desnudo, ni tendrá nada que avergonzarse. ¿Está vestido usted, hermanos? ¿Quién es nuestra vestidura? Cristo Jesús. En este tiempo, cuando ponían a un soldado a velar el templo, a velar cualquier cosa, hermanos, le daban 3 oportunidades. El que estaba pendiente de que alguien estaba velando, él sabía que en tal esquina estaba alguien velando. Entonces a medianoche venía y le ponía la lámpara, le ponía la luz. Y si el otro estaba despierto, le ponía la luz y le comunicaba, aquí estoy velando. De ahí venía como a las 3 de la mañana, hermanos, y venía otra vez y le ponía la lámpara. Y el otro también, si estaba velando, le ponía la lámpara y decía, estoy velando. Y ya venía, hermanos, más de madrugada, hermanos, y le ponía la lámpara. Y si estaba dormido, ¿cree que el otro le iba a decir que estaba despierto? No. Y cuando no veía la lámpara que le alumbraba allá, hermanos, ¿sabe cuál era el castigo de estas personas que estaban velando? Le quitaban sus ropas y las paseaban por la ciudad. Y andaban desnudos. Por eso aquí dice, mira que estés velando para que no te quiten tus ropas. Para que cuando el Señor venga, no estés desnudo. ¿Tienes tu ropa lista? Somos la novia del Cordero, hermanos. Y tenemos que estar preparados en todo tiempo, en cualquier momento. Hermanos, el diablo ahora quiere distraernos con mucho trabajo, hermanos, con enfermedades, con pobrezas, con deudas, hermanos. Mire, lo que más tenemos hoy, hermanos, son deudas. Y las deudas nos tienen hasta el cuello, hasta la ceja, hasta la arriba de la cabeza, hermanos. Nos hemos ahogado ya en eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que no estemos preparados, que no estemos enfocados en lo que vale la pena. ¿Y qué es lo que vale la pena en esta vida, hermanos? Esperar a nuestro Señor Jesucristo. Así es que guarde sus ropas. ¿Y cómo va a guardar su vestidura? Velando. Aleluya, gloria a Dios. Velando en todo tiempo. Porque era trabajo. Era trabajo. Y venía una vez, hermano, y le perdonaban una vez. Y venía una vez y no daba la señal,
y venía otra vez y no daba la señal, y venía otra vez. Le daban 3 oportunidades, hermanos, y a la tercera lo desnudaban. Imagínense, desnudo por toda la ciudad, y toda la gente sabía por qué andaba desnudo. Dele la mano a su hermano y dígale, ¿estás vestido en Cristo Jesús? Dele la mano a su hermano y dígale, ¿estás vestido en Cristo Jesús? ¿Qué significa estar vestidos en Cristo Jesús, hermanos? ¿Estar qué? Velando y qué, hermanos, y preparados. ¿Solo el sábado o todos los días? Todos los días. Porque el ladrón avisa cuando va a venir. No. Cristo no va a avisar cuando va a venir. El día y la hora nadie lo sabe, hermanos. Cristo puede venir hoy. Así es que debemos de estar. Bendita esperanza, bendita promesa. Capítulo 19, verso 9. Mire esta otra promesa de nuestro Dios, que está escondida aquí en Apocalipsis, hermanos. Capítulo 19, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe esto: benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de ¿qué, hermanos? De las bodas del Cordero. Todos nosotros, hermanos, hemos sido invitados a las bodas del Cordero, hermanos. ¿Y sabe qué? Anótelo, póngale una marca allí, hermanos. Apocalipsis 19, 9 es la última invitación que Jesús hace, hermano. Después de esta, no hay invitaciones. Nosotros humanamente, cuando alguien se casa, es imposible invitar a todos. Es imposible. Generalmente se invita, ahora los jóvenes dicen, mis invitados van a ser 100, 75. Otro dice, voy a invitar a toda la iglesia, pero le va a dar solo pizza nomás. O tamales o lo que sea ahí. Hermanos, no podemos. Pero Jesús invita a todos porque Él es rico, hermanos. Él puede. ¿Y para qué los invita? Para las bodas, las bodas que Él va a tener. ¿Con quién? Con su iglesia. ¿Y qué nos mandan, hermanos? ¿Qué nos mandan en la invitación? ¿Se acuerda que nos mandan una cartita, no? Una cartita de invitación. Y un amigo del trabajo a mí me mandó una invitación de su boda, era su segundo matrimonio, se murió su esposa, pero lamentablemente no pude ir, porque era en sábado. Yo no pude ir. Pero yo le pregunto a usted, ¿usted tiene su carta ya de invitación? ¿Amén? Si no la tiene, preocúpese. Porque allí, hermano, sin invitación no entra. No entramos, como decía el hermano, ¿no? Sin invitación no entramos, hermanos. Pero hoy en este tiempo Jesús está diciendo, benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de las bodas. Y luego añadió, esto lo dice Dios. ¿Y Él qué, hermanos? Él no miente. Así es que somos hermanos especiales, bendecidos. No somos hermanos predestinados de que solamente uno se salva, sino que somos hermanos bendecidos porque hemos aceptado la invitación de Cristo Jesús. Así que si tú estás en esta noche, Jesús te extiende esta invitación, recuérdala, la invitación de Apocalipsis 19, ¿qué? 9. ¿Y cuál es la invitación? Ven a las bodas del Cordero. Hoy por televisión hemos visto las bodas de los príncipes, ¿no? La boda de la afinada que murió Diana, hermanos, su gran vestido, sus alfombras de rojo, hermanos, su carroza, hermanos, el vestido del príncipe, el lujo, hermanos, de todo lo que nos permite, hermano, oro. Usted puede imaginarse la boda, lo que habrá en las bodas del Rey Cristo Jesús, hermanos. Las carrozas, hermanos, los caballos, hermanos, que esos caballos caminan, vuelan, hermanos, como los que llevaron a Elías, hermanos. Carrozas de fuego, hermanos, que usted se siente y no se quema, imagínense. Qué importante, hermanos. ¿Alguna vez ha visto eso? Que se sienta usted en un fuego y no se quema. Hermanos, no, eso solamente. Allí estaremos, hermanos. Imagínense la comida que habrá allá, hermanos. La comida. A Jesús le gustaba el pescado y le gustaba el pan, hermanos. Imagínense los pescados que habrán allá también, hermanos. A Jesús le gustaba el vino de la uva, hermanos. Y dice que allá habrá un vino nuevo, hermanos. Aún en la cena del Señor dice que habrá un vino nuevo, un vino celestial, hermanos, que nunca hemos probado en la cena del Señor. Y Jesús dijo, ¿cuánto anhelo ese día, hermano? ¿Usted anhela ese día? Amén. Qué invitación, ¿no?
Qué gloriosa invitación. Capítulo 20, verso 6 de Apocalipsis, hermanos. Esta es la quinta bendición. Dice Apocalipsis 26. Ellos son los primeros que volverán a vivir, pues han recibido una gran bendición y forman parte del pueblo elegido de Dios. Nunca serán apartados de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con Él durante 1000 años. El resto de los muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y vamos a reinar con Cristo Jesús, hermanos. Qué glorioso. Y van a haber 2 resurrecciones. Asegúrese, hermanos, asegurémonos que resucitemos en la primera o en la segunda. En la primera. Yo les pregunto, ¿nos daremos cuenta si es la primera o la segunda? ¿Qué creen? Sí. Sí. ¿Qué tal si no nos damos cuenta y pensamos que la segunda es la primera? No. Qué vergüenza, ¿no? Como estaban, los se quedaron dormidos y en la segunda pensando que es la primera. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a los que resucitan en la segunda? No. ¿En cuál vamos a resucitar, hermanos? ¿En la primera o en la segunda? En la primera, hermanos. No se duerma, no se quede dormido, no permita que sus vestiduras, hermanos, sean quitadas. Vamos a ser reyes y sacerdotes. Ahora, hermanos, apenas alcanzamos a ser ciudadanos acá de este país. Y aún ciudadanos, si nos encuentran con licor o cosas adentro, nos sacan, hermanos. Nos sacarían quizás. Sí, porque no somos de este país, somos ciudadanos por misericordia de Dios, hermanos. Pero ¿sabe qué? Ser ciudadano del reino de Dios. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Imagínese usted que un senador de aquí, ¿no?, fuera a Centroamérica a ofrecer visas gratis para venir a los United. ¿Cómo creen que nos juntáramos allá en ese país? Visas gratis, ¿no?, para venir acá. Bueno, ¿sabe qué? Dios está ofreciendo visas. Gratis. Gratis, hermanos. Para su reino. Para su reino glorioso. No tan gratis, porque le costó ¿a quién, hermanos? A Cristo Jesús. Ahora, aprendamos a apreciar. Si apreciáramos, hermanos, visas de este país o de cualquier otro país, cuánto mucho más no apreciar, hermanos, las visas celestiales, las visas del reino de Dios. Y seremos, imagínense, sacerdotes y seremos reyes, hermanos. Apocalipsis 22:7, hermanos, dice, sexta bienaventuranza. Pongan atención. Yo vengo, como dice el Señor, pronto. Dios bendiga a los que hagan caso de la profecía que está ¿a dónde, hermanos? En este libro. Poner atención. Usted sabe que a veces hay niños que no ponen atención. A veces hay niños en la clase que no ponen atención. Y a veces hay adultos que están en el culto y no ponen atención. ¿Y sabe cómo se sabe que no ponen atención? Porque se les está diciendo a través de la palabra de Dios que no pequen y están pecando. Porque Dios les está diciendo, no hagan esto, y lo están haciendo. Eso es no poner atención. Eso es no escuchar la voz de Dios. Eso es malo, eso no le agrada a nuestro Dios. Entonces, hermanos, en esta bendición dice, pongan ¿qué cosa, hermanos? Atención. Pongan atención. Yo vengo mañana, yo vengo pronto. Y ese pronto, hermanos, rompe la eternidad y el tiempo secular de hoy. Nuestro tiempo, el tiempo de Dios, cuando llega, tenemos la eternidad antes y tenemos la eternidad después. Entonces, hermanos, este tiempo es pronto. Pero cuando viene la eternidad, hermanos, este prontito tiempo que tenemos se termina y comienza la eternidad. Cuando usted muere, puede ser hoy pronto, puede ser ahora. A la persona que tiene cáncer se le dice, mire, ya la quimioterapia no le hace efecto, usted va a morir pronto, váyase, no sabe cuánto, le queda un mes, tantos días, va a morir pronto, se va a morir.
váyase, ya no podemos hacer nada. Pronto Jesús viene. No quiere decir que va a venir mañana, pero es inminente, puede venir en cualquier momento. Pero tan pronto termine este tiempo, comienza la eternidad. Cuando usted muere, comienza la eternidad. Se terminó el tiempo, se terminó la oportunidad. Y por eso dice, Dios bendiga a los que hagan caso de la profecía. ¿De dónde, hermanos? De este libro. Hagámosle caso a Dios. Como hijos desobedientes, tal vez a nuestros padres tenían muchas cosas que querían darnos, pero tal vez por desobedientes no lo hicimos. Una vez me pasó a mí que yo me propuse, hermanos, dije yo voy a darle algo a mi hijo. Le voy a dar algo a mi hijo. No le dije nada. Yo le dije, le voy a dar algo. Pero ese día me desobedeció. ¿Sabe qué hice? Ni le mencioné ni se lo dije. Sí. A saber cuántas cosas Dios tiene, hermanos, por nosotros. Por mí, por usted. Pero tal vez por la desobediencia. Hermano, ¿qué le pasó a Israel por su desobediencia? No entraron en la tierra prometida. Y el mismo Dios, hermanos, los castigó. Pongamos atención y sigamos obedientes. Y última bienaventuranza, 22:14. Séptima bienaventuranza, hermanos, dice, a los que dejen de hacer lo malo. A los que dejen de hacer lo malo. Aquí está donde yo les decía el versículo que en unas versiones dice una cosa, en otras versiones dice otra cosa. En otras versiones dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios. Una cosa dice una versión. La del 60 dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios. Esta versión del lenguaje actual dice, bienaventurados los que dejan de hacer lo malo. Y otras versiones, la versión Nueva Internacional, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Ahora, hermanos, bienaventurados los que guardan los mandamientos. Bienaventurados los que dejan de hacer lo malo. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Dios los bendecirá, pues les dará el derecho de comer de los frutos. Hay un árbol con 12 frutos. De los frutos del árbol que da vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. ¡Qué bendición! Ahí no se va a necesitar carnet, green card, no se va a necesitar licencia. La licencia es, hermanos, lavar nuestras ropas con la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. ¡Qué bienaventuranza! Así es que yo te pregunto a ti esta noche, ¿cómo está tu ropa? ¿Está limpia en la sangre del Cordero? ¿Está limpia a través de la palabra de Dios? La palabra de Dios no cambia a nadie, hermano. La palabra de Dios no transforma el corazón. El que cambia el corazón es Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios edifica, la palabra de Dios limpia, pero no cambia. No te quita la pereza, no te quita el pecado. El único que quita el pecado es el Cordero de Dios. Pedro dijo, creced como niños recién nacidos en la leche espiritual, en la pura. La palabra de Dios nos hace crecer. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica, nos aparta, hermanos. Por eso dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No robarás. No matarás. Honra a tu padre y a tu madre. Acordarte del día de reposo. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Te limpia. Te limpia. Y eso tenemos que obedecerlo. ¿Y qué hace la sangre de Cristo? Hermano, la sangre de Cristo nos limpia. Andrés, hermanos Felipe, que vivían en Bethsaida, Juan 1, ellos eran discípulos de Juan el Bautista antes de venir Jesús. Pero cuando el primer día aparece Jesús por primera vez en su ministerio, Juan el Bautista apunta a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan vio eso, cuando
el hermano de Pedro, Andrés, vio eso, hermanos, nunca más siguieron a Juan el Bautista, sino que siguieron ¿a quién? A Cristo Jesús. Y ellos dijeron, si Él quita el pecado del mundo, Él tiene solución para mi problema. Y continuaron siguiendo a Jesús, al Mesías, y después le hablaron a su hermano y le dijeron, hemos hallado al Mesías del cual los profetas hablan, hermano. ¿Sabes qué? Dios no acaricia el pecado, Dios quita el pecado, hermano. Dios erradica el pecado. Si tú cortas un árbol, puede durar verde unos 2-3 días. Pero si tú lo cortas el árbol, ese árbol muere, hermano. Si tú cortas el pecado, aparentemente parecerá allí, hermanos, que está. Pero si viene Cristo y lo corta, eso debe de morir en ti y en mí. Y solamente Jesús puede quitarnos el pecado, hermano. Solamente su sangre, nadie más. ¿Y sabes qué? Tal vez nosotros teníamos la costumbre de decir malas palabras. Tal vez teníamos vicios de cuantas cosas. Y podemos dar testimonio que Jesús nos quitó todas esas costumbres, hermanos. Tal vez caminábamos bien funny antes. Tal vez, hermanos, veíamos bien funny algo. Pero Dios nos quitó todas esas cosas, hermanos. Porque solamente Él quita. Así es que si hay algo en ti, dile a Dios, quítamelo, Señor. Aun si fuera una enfermedad, dile, quítamela esa enfermedad. Yo les digo a ustedes, Cristo también sana las enfermedades. Amén, hermanos. Él las quita en el instante. Así es que sigamos adelante. El tiempo, hermanos, está cerca. Si usted está aquí sin Jesús, reciba a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le invitamos a que busque a Jesús, entregue su vida a Jesús, haga de Jesús su Señor, haga de Jesús su Salvador, y cuando usted muera, usted será un rey y será un sacerdote. Él lo está invitando, Él lo está llamando. Nosotros podemos orar por usted. Usted debe entregar, exacto, no duerma, no se vaya sin Cristo Jesús, porque solamente en Cristo hay salvación, hermanos, y no hay en nadie más. Y si usted ha pecado, hermanos, arrepiéntase, pídale perdón al Señor, y el Señor es justo, es bueno, hermanos, y usted está en sus manos. Usted está en sus manos. Y Él, hermanos, es el juez. Ninguno de nosotros somos jueces, Él es el juez. Así es que vamos a orar, hermanos, gracias porque hemos estado acá en este momento. Hemos hablado del cielo. Tal vez usted estaba cansado, tal vez usted estaba, hermanos, con problemas, pero mire lo que aquí está en la palabra de Dios. Bendiciones para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Nos hemos gozado en esta noche? Amén. Amén. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, ¿quién, hermanos? Los que leen, los que oyen y los que ponen en práctica lo que oyen, hermanos. Así es que vamos a orar. Les esperamos el otro domingo. Les vamos a dar un pronto, el sábado les vamos a informar que los pastores de acá van a seguir teniendo reuniones, creo que el tercer domingo de mes, y les vamos a traer un plan, primero Dios, este sábado que viene, para lo que vamos a hacer. Así es que estamos todos invitados, bienvenidos. Tenemos bocadillo al final, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Hay un bocadillo, nadie se vaya, hermanos, sin participar. ¿Alguien está aquí por primera vez? ¿Por primera vez? ¿Tú estás aquí? No, tú ya has venido. Tú ya has venido. Sí. Bienvenido. Sí. Todos hemos estado más de una vez, amén. Entonces seamos todos bienvenidos, hermanos. Y también vamos a orar para despedirnos. Si gusta, se ponen de pie, hermanos, y vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias por la historia del futuro, Señor, que tú nos das a través de tu palabra. Este mensaje sirvió de aliento para aquella iglesia, Señor, porque pudieron pensar en medio de sus circunstancias lo que tú les prometías, Señor. Así como también hoy nosotros, Padre, cada uno de nosotros tenemos adversidades, problemas, situaciones, Señor, pero estamos pensando en lo que nos espera, Señor, en lo que tú nos has prometido, Padre. Y eso nos mantiene, eso nos da ánimo, Señor. Eso nos da fuerza para continuar y para seguir adelante. Gracias por tus benditas promesas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y te damos a ti la honra. Bendice a cada uno de los que aquí hemos estado, Señor, y permite que al retirarnos de este lugar, tú nos libres de accidentes, tú nos guardes de cosas malas, Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, Padre, y permite, Señor, que
el día de mañana los que tendremos que ir a trabajar, Señor, vayamos con tu paz y con tu bendición y con una nueva fuerza, Señor, para enfrentar el mundo que nos depara. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Paz a todos, hermanos. Paz.